Buenas noches. Hola a todos. Vamos a tomar ahora un tiempo para, después de haber cantado y adorado al Señor y orado, meditar en Marcos. Estamos en el Evangelio de Marcos y vamos a poner nuestra atención en los versículos 2 al 8, Marcos 2 al 8. Marcos capítulo 1, versos 2 al 8. Lo voy a leer. Y otra vez hacemos una oración y comenzamos con esta meditación. Dice así, como está escrito en Isaías el profeta. Voy a leer desde el principio, desde el versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Señor, una vez más, oramos confiando, Señor, en la obra que haces a través de nosotros en tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, te pedimos una vez más, Señor, que abras nuestros ojos y que podamos mirar las maravillas que hay en tu palabra y que podamos ser una vez más convencidos de Jesús, el que es más poderoso que nosotros, Señor, para salvarnos. En el nombre de Jesús, amén. Y estamos finalmente entrando a este evangelio. Llevamos 2 semanas solamente en el versículo 1, pero qué extraña manera de comenzar la narración, ¿no? O sea, los editores de hoy en día le dirían a Marcos, tienes que empezar tienes que hacer una entrada triunfal, tienes que cautivar a la audiencia. Marcos está dirigiendo a creyentes, a seguidores de Jesús que tienen un contexto judío, pero también a una gran cantidad de creyentes, seguidores de Jesús que tienen un contexto no judío, que son grecorromanos, que han crecido en la cultura grecorromana del siglo I, así que ellos no entienden qué es esto. Pero recuerda que Marcos lo que quiere hacer es presentarnos a Jesús, que descubramos a Jesús. Ahora él juega con nosotros porque en el verso 1, como vimos la semana pasada, nos dice quién es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Pero en su narración lo va ocultando, pero al mismo tiempo nos va dando pistas para que tú y yo descubramos quién es. Y en esta porción, Marcos nos va a presentar a Jesús como el que es más poderoso. Eso es lo que va a presentarnos hoy Marcos, que descubramos quién es ese más poderoso. Recuerda, Jesús es el punto de partida y el punto de encuentro donde se hace realidad la promesa de Dios para salvar a la humanidad. Jesús es el principio de un nuevo principio. Y el nuevo principio en nuestras vidas que nos ofrece el Evangelio cuando creemos en Jesús se hace realidad en nuestras vidas cuando entendemos algo, que nosotros no podemos por nosotros mismos, sino que tenemos que poner nuestra confianza en ese que es el más poderoso que nosotros mismos, como lo presenta aquí Marcos. Solo que Marcos, necesitamos meternos en la mente de Marcos y necesitamos entender cómo es que explica esto. Y él comienza esta manera diciendo, como está escrito en Isaías el profeta. ¿Por qué comenzar esta narración citando el Antiguo Testamento? Y hay 2 respuestas. La primera es porque Marcos decide anclar su narración, comenzar la narración de una manera veraz. Está queriendo decir, esto es real. Esto no es una fábula, esto es una historia que comenzó muchos siglos antes, porque la profecía de Isaías es del siglo 8 antes de Cristo. Pero esta historia del Evangelio, esta historia de Jesús de Nazaret, es una historia que está enraizada en la cultura judía. Jesús es un descendiente de Abraham y de David. Jesús es parte del pueblo de Israel.
Y Jesús es el cumplimiento de todas las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel. Y aunque no lo veamos con claridad, Marcos quiere capturar la atención de los no judíos, de los gentiles, porque lo hace a través de una gran historia, conectando los hechos, los dichos de Jesús con una gran historia veraz y verificable, real, que al mismo tiempo retrate la necesidad del Evangelio, la necesidad de salvación y la necesidad del Mesías. En el siglo I y la cultura a la que Marcos está escribiendo esto, es una cultura que vive bajo un cóctel de ideas. Está mezclando ideas, religiones, dioses. Los griegos eran unos filósofos destacados, pero los romanos eran prácticos y conquistadores. De tal manera que los romanos toman las ideas de los filósofos griegos y los deciden aplicar a su realidad. Así que hay una apertura a ideas nuevas, hay una buena recepción también a lo antiguo. Están receptivos a la historia antigua, y resulta esto, que tanto los griegos como los romanos se dan cuenta que la cultura judía, que las escrituras de los judíos son más antiguas que incluso los pensamientos más agudos de sus filósofos. Y ellos llegan a una conclusión. No es que Platón inventó lo que él inventaba o lo que él decía. No es Sócrates, no es Aristóteles, sino, ¿sabes qué? Esto viene de más atrás. Y por eso Marcos decide comenzar con algo muy antiguo, con una meta historia, con una gran historia que le permita a judíos y a no judíos entender su realidad y la necesidad de alguien que les salve, el que es más poderoso que yo. Los romanos se sentían poderosos, victoriosos, conquistadores, habían hecho lo que nadie había podido realizar en toda la historia. Caminos, paz, una economía que iba boyante, y se sentían poderosos. Habían llegado a ideas que les permitían buscar la felicidad y encontrarla. Y se sienten fuertes. Pero al mismo tiempo los judíos se sienten fuertes y poderosos porque ellos son los receptores de la ley, son los herederos del pacto del Sinaí. ¿Me entiendes? Ellos son el pueblo elegido por Dios, ellos son fuertes, ellos son el pueblo de Dios. Y entonces tenemos a judíos y a griegos que se sienten fuertes, listos, dignos, poderosos. Y aunque ambas culturas están esperando la salvación, no están esperando que la salvación sea Jesús, ni están esperando este mensaje. Y entonces Marcos está enraizando el evangelio a una historia más grande que permita que judíos y griegos comprendan su situación y la necesidad de un Salvador y vean en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, a ese Salvador. Lo que hace Marcos es citar una combinación de citas a las que él encapsula asignándoselas al profeta Isaías. Mira nada más, en esta combinación de citas que encontramos en los versos 2 y 3, se hace una referencia a la historia del pueblo de Israel, a los tres grandes periodos de la historia del pueblo de Israel: el éxodo, la monarquía o el preexilio y luego la etapa del post-exilio. Éxodo 23, 20 al 21, acompáñame ahí, porque esta es la primera cita a la que se refiere Marcos, cuando dice: aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Éxodo 23, 20. Éxodo 23, 20 es una cita que se refiere a la época del éxodo, el tiempo en que el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud de Egipto y está en el desierto y está encontrándose con Dios, celebrando un pacto. Y entonces
Dios en ese momento les dice: he aquí yo envío mi ángel, envío mi mensajero delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. En el Éxodo, Israel ha sido librado de la esclavitud de Egipto y es llevado al desierto para encontrarse con Dios y hacer un pacto donde el pueblo de Israel eran adoptados por Dios, se hacían su pueblo, y luego Jehová, Dios, los iba a introducir en la tierra de Canaán, la tierra que les había prometido a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. De tal manera que para ellos, para el pueblo de Israel en el Éxodo, la salvación significaba ser librados de la esclavitud para convertirse en el pueblo de Dios y entrar a vivir en la tierra prometida. Así que cuando Marcos está citando: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, está invocando esta historia. Pero no solo eso, sino que también acompáñame a Isaías 40, verso 3. Isaías es uno de los profetas más queridos en la historia, en ese momento, en el pueblo de Israel. Isaías profetizó, como te decía, en el siglo 8 antes de Cristo. Y Marcos está citando Isaías 43 cuando dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y Dios cumplió la promesa que hizo en el Éxodo al pueblo de Israel y lo introdujo a la tierra prometida en Canaán. Pero en esta etapa previa, pre-exilio, en esta etapa de la monarquía con David y con Salomón, en esta etapa de esplendor, Israel mantiene una relación con Dios en términos, digámoslo, legales. Solamente se dedicó Israel a cumplir con las estipulaciones rituales del pacto, pero perdió su devoción a Dios. El pueblo de Israel ahora terminó esclavizado, no por Egipto, sino por un corazón endurecido, religioso, idólatra y orgulloso. Y el profeta Isaías le está hablando a esta generación, y le dice: hey, voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus caminos. Es una llamada de advertencia. Para esta generación, ese mensaje de salvación significaba arrepentirse, volverse a Dios de todo su corazón para evitar las consecuencias del incumplimiento del pacto. La consecuencia a la infidelidad del pacto está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, no lo vamos a leer, solamente está ahí. La consecuencia máxima era el destierro. Dios llevó al pueblo de Israel y le entregó la tierra prometida. Y la pena máxima era el ser desterrado del pueblo, y eso sucedió. Dios envió profeta tras profeta tras profeta para llamarles al arrepentimiento, y no se volvieron. El pueblo no escuchó y se cumplió el castigo, el destierro, y el pueblo de Israel fue arrancado de la tierra prometida en 2 etapas. Primero 10 tribus, las tribus del norte, fueron llevadas cautivos por los asirios, y después, varios años después, el reino del sur, Judá y Benjamín, fueron llevados cautivos por los babilonios. Sin embargo, la profecía de Isaías, que es un llamado al arrepentimiento, también era un llamado que apuntaba al futuro y que estaba hablando de una salvación final a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, a pesar del cautiverio, a pesar del destierro. Dios, a través de Isaías, estaba hablando del futuro, estaba apuntando a una salvación final, porque para Dios, a pesar de la infidelidad de su pueblo, Israel seguía siendo su pueblo, y Dios había decidido cumplir unilateralmente con todo lo que le había prometido. Fíjate todo este cóctel de citas que están ahí presentes, anclando el evangelio a esta gran historia de salvación. Pero también está aquí incluida una cita en el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 3 verso 1. Malaquías es el último de los libros que vas a encontrar en tu Biblia en el Antiguo Testamento, y es el último de los profetas. Malaquías 3:1 dice así: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Ahora Malaquías le está hablando a la generación que regresó del exilio. Sí, después de 70 años del pueblo cautivo en Babilonia, se cumplió la promesa que Dios habló a través de los profetas Jeremías. Y unos pocos de judíos sintieron el llamado en su corazón y regresaron a Jerusalén. Regresaron a reconstruir de las cenizas el templo, las murallas, la ciudad, la nación y volverse de corazón a Dios. Pero esta generación del post-exilio está agotada, está cansada, no tiene esperanza, anhelan que venga el Mesías, que haya salvación, y se cansan, y se agotan, y se desesperan, y llegan a perder la fe. Y por eso Dios manda a Malaquías entre otros profetas y les recuerde: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y entonces aquí la salvación significa regresar a la tierra prometida y restablecerse en la tierra prometida. Pero para el siglo I, para la época del nacimiento de Jesús, para la época en la que se escribe el Evangelio de Marcos, y a quien primeramente le está contando esta historia a Marcos, 2/3 partes de los judíos vivían fuera de Jerusalén, fuera de la Palestina. Estaban dispersos por todo el Imperio Romano. Así que ellos se siguen sintiendo desterrados, se siguen sintiendo incompletos, siguen esperando con una gran expectación la venida del Mesías. Pero ellos están pensando en un Mesías que sea una especie de conquistador, de general, que someta al emperador y al ejército romano. ¿Qué tienen en común estas citas? ¿Qué tienen en común esto? Número 1, la necesidad de salvación, la necesidad de una intervención divina extraordinaria, porque no puede haber salvación por ellos mismos. También tienen en común un tiempo de transición. En unos casos es el desierto y en otros casos se ve como el exilio, vivir fuera de la tierra prometida. Pero también en estas promesas, en estas citas hay promesas. La misma promesa, la promesa de un mensajero que anuncia, fíjate bien, la llegada de Dios, quien haría realidad la salvación. Es un llamado a esperar en medio del desierto y en medio del destierro la llegada de Dios, salvando a su pueblo, salvando a la humanidad. Pero la llegada de Dios está antecedida por un mensajero que prepararía el camino. ¿No has visto cómo cuando viene un gobernador o un presidente y va a visitar una colonia, qué hacen antes? Preparan el camino, bachean, ¿no? Bueno, eso es muy burdo el ejemplo. Eso se trata de una preparación real. Y la preparación la preparación que está llamando Marcos es a reconocer mi condición y mi necesidad de salvación. ¿Quién es ese mensajero? ¿Quién es ese precursor? ¿Quién es ese mensajero que va a preparar el camino para Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios? Pues al fiel y puro estilo de Marcos, no nos da detalles, sino que simplemente continúa con su narración. Verso 4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y ya, ¿quién es Juan? Marcos, ¿quién sabe? No importa. Los evangelios de Mateo, de Lucas y de Juan nos informan, nos dan muchos detalles de la vida de Juan, pero Marcos no. Marcos lo que le importa es que bautizaba. Y bautizo significa inmersión. ¿Quién es Juan? Bueno, déjame rápidamente decirte que es primo de Jesús de Nazaret. Déjame decirte que es un descendiente de la familia sacerdotal. Déjame decirte que Juan, en lugar de estar
en el desierto, debería de estar en el templo ofreciendo sacrificios como su papá y como su abuelo y como su bisabuelo, como parte de la familia de los hijos de Aarón, de los sacerdotes. Juan está en el desierto, bautizaba y predicaba. ¿Qué bautizaba y qué predicaba? Y en ese mensaje está la preparación para el Mesías. Arrepentimiento para perdón de pecados. La gente pensaba, y hoy en día pensamos, que la manera en la que Dios va a obrar su salvación en nuestras vidas es resolviendo nuestros problemas. El problema de los judíos era que eran otra vez tributarios del Imperio Romano. Otra vez. Un tercio están en la Palestina, pero están tributarios de los romanos. Las 2/3 partes están dispersas, pero están en el Imperio Romano, están sujetos al Imperio Romano. Y ellos pensaban que la salvación significaba eso. Para los no gentiles, la salvación implicaba un desarrollo, ser mejores, ser felices, conquistar más tierra, poder. Pero el mensaje de Juan el Bautista es un mensaje que habla del corazón, de la condición del corazón. Dios viene a salvarnos, no de las cosas que tú y yo que pensamos que necesitamos, sino que viene a avisar que la condición de salvación es de adentro, el pecado. Necesitamos arrepentimiento. Arrepentimiento significa alejarse de algo para cambiar de dirección. Yo voy caminando hacia allá y tomo una decisión para ir exactamente en el sentido contrario. Así que este mensaje de este precursor de Juan es: hey, arrepiéntanse, vuelvan, cambien su camino, decidan cambiar. Hey, el problema es el pecado, el problema es que hemos pecado, porque el problema del pecado no es solamente el pecado, sino que nos ha separado de Dios. El arrepentimiento, ¿para qué? Para perdón, y el perdón es un acto de liberación. Eso es el perdón, un acto de liberación, ya sea de una obligación o de una pena o de un castigo estipulado. Así que, así como el pueblo de Israel, fíjate bien, aquí está la ilustración, es un pueblo que estuvo esclavizado en Egipto y pasó por el desierto para encontrarse con Dios y luego ser introducido a la tierra prometida. Así tú y yo tenemos que reconocer que necesitamos ser liberados de nuestra condición. El pecado nos esclaviza. Y necesitamos vivir un éxodo a la manera del pueblo de Israel. Y necesitamos ser libres a través del perdón que nos ofrece Dios por la obra del Mesías. Eso es el mensaje, el principio del nuevo principio. Reconocer nuestra condición. Necesitamos arrepentimiento para perdón de pecados. Necesitamos ser salvados de eso, porque estamos separados de Dios, y entonces el hombre vive en una condición de esclavitud. Vive el hombre entonces en una especie de desierto o destierro que le incapacita para vivir conforme a los propósitos de Dios. Así que el mensaje precursor, el que anticipa, es: hey, cambia, toma la decisión, cambia la dirección para que obtengas la liberación de tu esclavitud, perdón de pecados. Hoy para nosotros, nuestra condición de esclavitud se refleja en insatisfacción, se refleja en el miedo, se refleja en el egocentrismo. No son solo faltas morales, no solo es no cumplir, sino que vivimos en una condición que nos impide agradar a Dios. Y como fuimos creados para eso y no lo podemos hacer por la consecuencia del pecado, vamos buscando satisfacción, alegría y sentido en cosas que no son Dios, que nos condicionan y nos esclavizan más y más y más. Y este es Juan, y este es el precursor, y este es el mensaje. Juan era una persona
muy particular. Mira nada más lo que dice: salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Número uno, bueno, este era realmente un predicador relevante. El sueño de todo predicador es que prediques y todos se conviertan. Y este tenía multitudes ahí, en el desierto. Difícilmente, hablando del arrepentimiento de pecados, se va a llenar una iglesia. Pero él hablaba del arrepentimiento de pecados y el pueblo confesaba sus pecados, reconocía su condición y se bautizaba. Y el bautismo, esta inmersión en agua, es una señal de la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Es imposible que alguien que se sumerja en agua, te zambulles, te metes, quede parcialmente mojado. ¿Verdad que no es posible eso? O sea, si eres sumergido completamente, completamente estás mojado. Completamente estás empapado. Quiere decir que el mensaje del Evangelio que está anticipando Juan es un mensaje de transformación total, de cambio radical. Así como el bautismo, el Evangelio nos ofrece sumergirnos, empaparnos, de la misma manera que el pueblo de Israel cruzó por el Mar Rojo y salió al desierto para encontrarse con Él. De esa misma manera nosotros ser empapados de Él para una transformación radical de nuestra vida. Dejar la esclavitud del pecado para encontrarnos con Dios. Y entonces también nos enseña que la vida cristiana es un viaje de transformación. Así como el pueblo de Israel en Egipto, así nosotros tenemos que encontrarnos con Dios, pero para encontrarnos con Dios tenemos que ser empapados, reconocer nuestra condición, reconocer que es el pecado lo que me separa de Dios, que eso es lo que necesito por encima de las necesidades que yo veo y de los problemas que necesito que sean resueltos. Juan, versículo 6, estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Sería un rockstar el día de hoy de los púlpitos. Chamarra, moto, cinturón de piel y comía tacos de chapulín. Y helado vegano de miel silvestre. Vestía extravagante y es contrastante con la vestimenta de los religiosos de aquella época. ¿Por qué describir su vestimenta? Porque Marcos desea que identifiquemos a este Juan el Bautista con el gran profeta del pueblo de Israel, el famosísimo Elías. Malaquías 4, versos 5 y 6. Otra vez el profeta Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6, anticipan la llegada de un Elías. Profetizan la llegada de Juan el Bautista. Dice Malaquías 4, 5 y 6: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. Así que Marcos quiere que recordemos que este Juan es el cumplimiento de esta profecía y está representando a este gran profeta del Antiguo Testamento, que podemos encontrar en el libro primero de Reyes, por ahí del capítulo 17 en adelante. Es Elías que iba a anticipar, que iba a preparar y que iba a hacer volver el corazón, regresar el corazón a Dios. ¿Qué es lo que le pasó al pueblo de Israel? Entra a la tierra prometida, pero no puede permanecer en la tierra prometida. ¿Qué le pasó? Volvió a confiar en sí mismo. Se creyó poderoso, se creyó suficiente, se creyó que ya era pueblo, estaba en el pacto y entonces no necesitaba más a Dios. Y termino con este verso 7 y 8. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y les dice: yo no soy
este llamado, este mensaje, este llamado a volver a Dios, esta señal de inmersión en el agua, no es suficiente. No soy yo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Por qué? Porque dice Juan, yo a la verdad los he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. El mensaje de Juan era potente, llamativo. El pueblo responde numerosamente. Juan está preparando el camino para el Salvador, anticipando qué clase de salvación, cómo iba a operar la redención, llamando la atención del verdadero problema, y ese es el llamado el día de hoy. Nuestro verdadero problema es el pecado, nuestra condición que nos esclaviza. Y quiero que observes en esta historia que nos presenta, en esta gran historia en la que se conecta el Antiguo Testamento con el Evangelio y la historia del pueblo de Israel con la historia ahora de nosotros como creyentes. Y es que no es suficiente la experiencia del Éxodo y la experiencia del pacto, sino que tenemos que mantenernos en ese pacto y en esa relación. Y no hay ritual, no hay profecía, no hay profeta, no hay mensaje que pueda mantenernos en devoción y en un camino de transformación, salvo cuando nos rendimos y reconocemos que necesitamos al más poderoso, porque el más poderoso, que dice Juan, el más poderoso que yo, Él viene a bautizarnos con su Espíritu Santo, viene a darnos su presencia. Marcos no explica qué significa el bautismo en el Espíritu Santo. Y no lo vamos a ver en este momento. Pero lo que sí significa es que Él es más poderoso porque Él nos va a dar de su presencia y va a hacer una transformación de dentro hacia afuera, una transformación espiritual, no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, que es Dios. Así que tú y yo necesitamos al más poderoso. Yo no soy el más poderoso. A veces yo me creo poderoso. Yo creo que yo puedo. A veces le atribuyo a cosas, a rituales, a palabras, a oraciones, poder, pero no está ahí el poder. Está en Jesús. Jesús, el más poderoso que nosotros, que nos anticipa cuál es nuestra verdadera condición y que nos anticipa que nos va a dar lo que necesitamos para vivir en una transformación total a través de esa inmersión del Espíritu Santo. Necesitamos al que es más poderoso. Necesitamos reconocer nuestra condición y necesitamos ser sumergidos y llenados de ese Espíritu Santo. Marcos a lo largo de su evangelio nos va a dar más detalles de esto que significa, pero por lo pronto, dejemos de poner la vista donde no está el problema. El problema es el pecado y el problema está dentro de nosotros mismos. Y la solución no está en ese pecado. No está en acabar con ese pecado. La solución está en clamar y mirar al que es más poderoso, que nos va a empapar y llenar de su presencia, de la presencia del Espíritu Santo. Termino leyendo Isaías 43, Isaías 44, verso 3. Otra vez Isaías. Muchos siglos antes, anticipando esto, que dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Necesitamos al que es más poderoso. Y necesitamos de esa obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas todo el tiempo, porque la vida cristiana es un viaje de transformación.
Así que cualquiera que sea nuestra condición, y antes de tomar la cena del Señor, ¿por qué no le pedimos al Señor que nos sumerja, que nos llene de su vida, que fortalezca nuestro interior por su Espíritu, para que podamos vivir en una vida de transformación? Señor, clamamos a ti. Señor, nos dirigimos a ti, reconociendo nuestra verdadera condición, nuestra condición de pecado, de esclavitud. Es decir, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que necesitamos a alguien más fuerte. Yo reconocemos que Jesús es ese más fuerte. ¿Y qué es ese más fuerte? Porque nos ha brindado el Espíritu Santo en nosotros, con nosotros, sobre nosotros. El Consolador, a quien hoy, Señor, clamamos una vez más, sabiendo que todo creyente ha sido lleno del Espíritu Santo. Que nos sumerjas y nos inundes y nos hagas conscientes de tu presencia en nuestra vida, en nuestro diario vivir, para que sigamos fieles a este evangelio de transformación en nuestras vidas. Señor, clamamos a ti.